Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Solo no estorbes. Soltó el millonario, lanzando un billete grande al vagabundo junto a la entrada del hospital, apurado por llegar al lado de su hijo paralizado. Pero en vez de un gracias, escuchó. Revise el bolso de su esposa, el que está sobre la mesita. Y al mirar dentro, se le heló la sangre. Los ojos de Antonio estaban rojos por la falta de sueño, la corbata se le había torcido y sus movimientos eran nerviosos y bruscos. Todo en su apariencia delataba un estado de extrema tensión. Detrás de él iba su esposa, Elena, de 27 años, con un aire inquieto y melancólico, el cabello rubio recogido con pulcritud y el rostro pálido y cansado. Apretaba la tela de su vestido a la altura de la cintura como si eso la anclara a la realidad. Su hijo, su único hijo, yacía en ese hospital en estado grave, prácticamente paralizado, mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Antonio no estaba para charlas. Caminaba rápido, casi corriendo hacia la unidad de cuidados intensivos, donde estaba el niño. Al pasar, arrojó el billete al niño vagabundo, tal vez para quitarse de encima a alguien, para dejar claro que era rico y generoso, pero también, no me molestes con tus problemas, tengo suficientes propios. Todo el hospital ya conocía a su familia. Gracias a su fortuna, Antonio podía pagar a los mejores especialistas y los tratamientos más costosos, pero ni siquiera eso garantizaba salvar al niño. Sin embargo, en lugar de un gracias o una mirada agradecida, el pequeño vagabundo gritó tras él. Revise el bolso de su esposa, el que está sobre la mesita. Una frase enigmática y absurda, pero inquietante. Antonio se detuvo en seco, se giró, y su rostro se transformó en una mezcla de desconcierto y una ansiedad inexplicable. Elena frunció el ceño, sin entender nada. El niño, vestido con ropa sucia y desgastada, con ojos tristes, hablaba con una seguridad inusual para su edad. No tendría más de 8 años, delgado, de hombros huesudos, pelo despeinado y la cara llena de polvo, pero había en él una seriedad inquietante. ¿Qué?, preguntó Antonio. Revise el bolso de su esposa en la mesita, repitió el niño, apretando el billete en su mano y cayó. Parecía consciente de haber dicho algo importante, aunque algo asustado por su osadía. Antonio lo miraba fijamente, mientras Elena alternaba su mirada entre él y el niño. Era como si ese chiquillo supiera algo sobre ellos que ni ellos sabían. Antonio cortó el silencio y, recordando a qué había venido, se dirigió resuelto a la habitación del niño. Elena, esforzándose por mantener la compostura, lo siguió. Los últimos días casi no habían comido ni dormido, corrían entre consultas y pruebas médicas. El diagnóstico era severo, con complicaciones neurológicas. Uno de los mejores especialistas advirtió que, si no se estabilizaba el estado del niño, podría quedar completamente paralizado. Y ahora, esa frase absurda del niño callejero, revise el bolso de su esposa en la mesita. Elena sintió un cosquilleo de ansiedad, aunque no entendía por qué. En su bolso solo había maquillaje, el celular, la billetera, nada fuera de lo normal. ¿Qué podían encontrar allí? Al entrar, Antonio fue directo a la mesita donde reposaba el elegante bolso de Elena, un regalo de aniversario. Ella solía llevarlo con orgullo a eventos sociales, pero ahora esos recuerdos parecían de otra vida. Solo existía el sufrimiento por su hijo. Antonio tomó el bolso, suspiró y miró a su esposa, que se encogió de hombros, incómoda por la inspección. Abrió la solapa, sacó el monedero, el teléfono, un pañuelo, y de pronto tocó algo metálico. Se le frunció el ceño. Sus dedos palparon un objeto que no podía pertenecer a Elena. No, era. ¿Qué es esto?, susurró con la voz rota. Sacó del bolso una pistola, compacta, negra, con la empuñadura gastada. Elena quedó paralizada al verla. Jamás había sostenido un arma, no sabía usarla. Dios mío, Antonio. ¿Cómo llegó eso allí? Te juro que no sé nada.
Silencio. La interrumpió él, mirando hacia la puerta. Guardó apresuradamente el arma en el bolso. Esto ya no era un juego de niños. Poseer un arma en un hospital, en manos de la esposa de un empresario influyente, podía escalar a escándalo. ¿Quién había puesto eso allí? ¿Un intento de incriminarlos? ¿Una amenaza? Antonio se despeinó con la mano, tratando de ordenar sus pensamientos. Ayer ya había notado tensión en el ambiente, pero esto era impensable. Elena, dijo con voz contenida. Tenemos que mantener la calma. Esto fue colocado a propósito. Ese niño, él sabía algo. Tal vez escuchó algo. Elena estaba lívida. Quiso decir, ¿y si tú la pusiste allí? Pero era absurdo. El rostro de Antonio mostraba desconcierto genuino. Tiremos el arma, susurró. Llevémosla a la policía o algo. No quiero que esté en mi bolso. No, negó él con la cabeza. Si la tiramos, podrían vernos las cámaras. Ir a la policía así de pronto podría volverse en nuestra contra. Imagina los titulares, esposa de empresario lleva arma al hospital. Hasta que no sepamos quién y por qué, es peligroso. Elena sentía náuseas. Habían venido a salvar la vida de su hijo, no a verse envueltos en un caso criminal. Antonio cerró los ojos. Luego murmuró. La llevaré al coche. Allí tengo un compartimento oculto. Luego resolveremos. Pero antes... ¿Qué? Tenemos que encontrar a ese niño. ¿Cómo se llama? ¿De dónde salió? ¿Por qué dijo eso? Tal vez escuchó algo importante. Está bien, asintió Elena. Vamos. Pero antes de salir, entró el médico para informar sobre el estado del niño. Había que hacer más pruebas, más procedimientos. Antonio y Elena escuchaban, pero su mente estaba en otra parte. Cuando el médico se fue, Antonio dijo: Elena, quédate con el niño. Si pasa algo, me llamas. Iré abajo a buscar al niño. Tomaré un taxi, haré como que salgo por trabajo. De acuerdo, respondió ella aliviada. Pero ten cuidado. Esa pistola. No terminó la frase. Antonio la envolvió en una bolsa, la escondió bajo su chaqueta y añadió: Voy al coche. No te preocupes, todo irá bien. Elena asintió débilmente. El miedo la oprimía, pero su lugar estaba con su hijo. Antonio salió del hospital, intentando mantener una expresión neutra, aunque por dentro hervía. Caminó hacia el estacionamiento privado, abrió el maletero, colocó la pistola en el compartimento secreto que usaba para guardar documentos o dinero. Jamás imaginó que acabaría escondiendo un arma allí. Cerró, respiró hondo. Ahora tenía que encontrar al niño. ¿Pero cómo? ¿Y si ya se había ido lejos? Entonces vio al guardia de seguridad de la entrada. Se acercó. Disculpe. Aquí en la entrada estuvo un niño de unos 8 años, mal vestido. ¿Lo vio a dónde fue? Sí, se fue hacia la parada de autobús, creo que en dirección a los kioscos. No estoy seguro. Gracias, Antonio le dio un billete. Si lo ve de nuevo, ¿podría detenerlo? Quiero hablar con él. No le haré daño. Dígale que lo busca el señor Lagos. Que pregunte por mí en recepción. Entendido, asintió el guardia, evaluándolo. Sabía que ese hombre no hablaba en vano. Lo haré. Antonio agradeció y se dirigió con paso rápido hacia la parada. Había kioscos con bebidas y comida, estudiantes del colegio cercano, ancianas, gente comiendo, pero el niño no estaba por ninguna parte. Antonio caminó durante unos 20 minutos más por los alrededores, en un intento inútil de encontrar al niño, pero parecía haberse desvanecido. Antonio sintió un peso en el alma, el único hilo que podía ayudarle a entender quién había colocado la pistola se le escapaba de las manos. Además, el tiempo pasaba.
Tenía que volver al hospital para ver cómo estaban su hijo y Elena. Dudó un momento, sin saber si debía seguir buscando, pero finalmente decidió que no podía dejar solos a su esposa y a su hijo por mucho tiempo en un momento tan delicado. Confiaría en que el niño volvería a aparecer por el hospital. Los niños sin hogar suelen rondar por lugares concurridos, podría reaparecer incluso al día siguiente. De camino de regreso, Antonio se imaginó por un momento cómo pudo haber sucedido todo. Alguien abrió discretamente el bolso de Elena. Ella solía dejarlo sobre la mesita mientras salía al pasillo o hablaba con algún médico, colocó allí la pistola para provocar un escándalo o incluso una trampa. El niño, probablemente, presenció ese momento por casualidad o escuchó una conversación y decidió contárselo a Elena y Antonio. Pero ¿por qué no entró directamente en la habitación y solo gritó desde la entrada? ¿Acaso temía que los adultos no le creyeran o no lo escucharan? ¿O simplemente no confiaba en nadie y se lo dijo a los primeros padres que vio? Antonio frunció el ceño. Si todo era parte de un chantaje o una trampa para dañar a su familia, entonces podrían venir acciones aún más siniestras, nuevas sorpresas, y eso arrastraría a la policía y a la prensa al asunto. Al pensar en la prensa, Antonio se estremeció. Los medios sensacionalistas adoran este tipo de escándalos y eso podría dañar su reputación y empañar la enfermedad de su hijo, presentando a su familia de forma grotesca. Al volver a la habitación, Antonio vio que Elena estaba sentada junto a su hijo. El niño yacía con los ojos cerrados, conectado a varios aparatos que monitoreaban su pulso y su respiración. Los médicos decían que a veces caía en un estado parecido a un sueño semiconsciente, pero aún respondía a ruidos fuertes o al tacto. Su rostro reflejaba palidez y debilidad, parecía que la enfermedad le había arrebatado toda su energía, todos los colores de la infancia. Elena preguntó en voz baja. ¿Lo encontraste? No, Antonio negó con la cabeza. Y dudo que lo haga hoy. Se fue a algún lado, pero ya avisé al guardia. Nos avisará si el niño aparece. Elena sintió y se pasó una mano cansada por la cara. Quería creer que todo era una simple coincidencia, que solo estaban nerviosos sin motivo. Pero una pistola no es un juego. Pensamientos oscuros le daban vueltas en la cabeza, ¿y si alguien quería que ella pareciera sospechosa de intentar asesinar a alguien? O peor aún, ¿y si el objetivo era Antonio y pretendían que ella cargara con la culpa? Esas fantasías le helaban la sangre, pero Elena no podía evitar pensar que en el mundo de los negocios, donde se movía Antonio, había muchos envidiosos y enemigos. Quizás alguien necesitaba crear un escándalo serio. O tal vez la razón era otra. He escondido la pistola, dijo Antonio en voz baja, acercándose a la cama del niño. Nadie la encontrará. Al menos por ahora. Espero que tengamos tiempo de aclararlo todo. La pareja se quedó en silencio un rato junto a la cama, escuchando el pitido constante de los aparatos. En el pasillo se oían pasos y murmullos. A lo lejos, alguien lloraba. Antonio sentía ese doloroso sentimiento de tener que tomar decisiones duras mientras su vida se desmoronaba, la salud de su hijo pendía de un hilo. Alguien ajeno se había entrometido en su vida familiar y él no podía hacer nada al respecto, no podía garantizar que todo saldría bien. Años atrás, cuando su negocio crecía, sentía que podía superar cualquier obstáculo. Se consideraba dueño de su destino. Pero ahora se sentía verdaderamente impotente ante la enfermedad de su hijo y estas intrigas criminales. Elena abrió un poco la ventana, dejando entrar aire fresco. Al menos eso ayudaba a respirar mejor en la pesada atmósfera de cuidados intensivos. Estaban los dos en penumbra, junto a su hijo, rodeados por los olores de antisépticos y medicinas. ¿Quién podría haber imaginado que el drama familiar de tener a un hijo enfermo no sería suficiente? Ahora había una historia criminal añadida. A Helena se le cruzó por la mente que era como actuar en una telenovela barata, solo que esto era real y las apuestas demasiado altas. Pasaron un par de días.
El estado del niño se mantenía estable, aunque los médicos seguían siendo cautelosos con sus pronósticos. Antonio seguía durmiendo en sillas del pasillo, aunque le ofrecieron una habitación más cómoda, no quería alejarse ni un segundo de su hijo. Elena, al ver que él estaba agotado, a veces iba a casa a dormir un poco, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. Parecía que sus vidas se habían detenido y se concentraban únicamente en esas paredes blancas, los médicos con bata y los monitores que contaban el tiempo. Pero a quienes habían dejado la pistola no les interesaba su tranquilidad. Al tercer día, cuando Elena salió unos minutos a la cafetería del hospital, sintió que alguien la seguía. Al girarse, vio a un hombre con una gabardina marrón que rápidamente desvió la mirada hacia un cartel publicitario sobre medicamentos. Elena sintió un escalofrío, pero pensó que tal vez era paranoia. Volvió a la habitación. ¿Estaba Antonio? ¿Todo estaba bien? Antonio estaba junto a la ventana, hablando por teléfono. Elena decidió no inquietarlo con sus sospechas, pero en el fondo temía que efectivamente los estuvieran vigilando. Esa noche, Elena encontró sobre la mesita junto a la cama de su hijo un pequeño trozo de papel escrito a mano con letras torcidas: no busquen al chico, ocúpense del hijo. El papel se le cayó de las manos del susto. Antonio, al verlo, se apresuró a recogerlo. En él se encendió la furia. Alguien los vigilaba, sabía que intentaban encontrar al muchacho, y les advertía que no lo hicieran. Era claramente una amenaza. Elena, susurró Antonio, apretando el papel en el puño, esto es serio. No sé quién es, pero claramente no quieren que descubramos la verdad. ¿Y si vamos a la policía?, preguntó Elena, sintiendo las piernas temblar. Antonio cerró los ojos un momento, comprendiendo que tal vez esa era la única salida. Pero temía al escándalo, a que el chantaje o la trampa se hicieran públicos, dañaran su reputación y, sobre todo, lo distrajeran de salvar a su hijo. Al mismo tiempo, sabía que sin ayuda oficial el riesgo era mayor, ya que los criminales actuaban desde las sombras. Y sin embargo, el miedo a las consecuencias para su esposa y su hijo era más fuerte. No, aún no. Intentaré resolverlo por mi cuenta, respondió. Tengo conocidos que pueden averiguar en secreto si esa pistola está registrada en alguna base. Trataré de averiguar quién podría estar detrás de esto. Elena tragó saliva con dificultad, comprendió que su esposo planeaba enfrentarse a todo solo, sin confiar en nadie oficialmente. Por un lado, quería gritar, esto es una locura, pero por otro, sabía que Antonio siempre confiaba en sus propios recursos y prefería los caminos alternativos antes que acudir directamente a la policía. Sin embargo, en lo más profundo de su alma surgía una duda, ¿y si todo esto tenía que ver con negocios turbios de Antonio? Elena no creía que él fuera capaz de nada ilegal, pero sabía que en el mundo de los grandes negocios las cosas no siempre eran limpias. Tal vez tenía enemigos. Quizás alguien sabía que él era ahora especialmente vulnerable y aprovechaba para intimidarlo y chantajearlo. Al cuarto día desde el hallazgo de la pistola, cuando Elena ya estaba completamente agotada, Antonio insistió en que fuera a casa a dormir una noche bien. Él se quedó en la habitación, junto a su hijo. El niño recibía una infusión y le ponían inyecciones. Antonio miraba su rostro pálido y recordaba los momentos en que estaban todos en la playa. Su hijo corría descalzo por la arena, gritaba feliz, perseguía una cometa. Entonces Antonio pensaba que la riqueza le daba libertad, cualquier problema podía resolverse con dinero. Pero ahora comprendía que, cuando la vida de un hijo está en peligro, ningún millón puede obrar un milagro. Apretaba la mano del niño y le susurraba: resiste, hijo. Todo va a salir bien. Papá está aquí. En ese momento apareció en el pasillo un hombre al que Antonio no reconoció de inmediato. Era Benito Mancilla, un agente de las fuerzas del orden con quien Antonio se había cruzado en eventos públicos. Benito, alto y delgado, vestido de civil, asomó por la puerta, vio a Antonio y le hizo una seña con la mano para pedir permiso. Antonio asintió,
aunque algo sorprendido. «Benny, ¿qué haces aquí?» Benito entró en silencio, cerró la puerta, miró al niño con compasión y luego a Antonio. «Hola. Perdona que venga sin avisar. Supe por un conocido que estás en el hospital con tu hijo y quise saber si necesitabas ayuda». Antonio arqueó las cejas con sorpresa. Claro que Benito sabía que estaban en el hospital, en esa ciudad. Las noticias corrían rápido, sobre todo si se trataba de gente conocida. ¿Pero por qué había venido? Antonio se tensó al recordar la pistola. ¿Acaso Benito sabía algo? «Gracias por preocuparte», dijo con cautela. ¿Ayuda? Bueno, los médicos hacen lo posible por nuestro hijo. Nosotros solo podemos esperar. ¿Y tú, a qué viniste? Benito lo miró fijamente y dijo: «He oído rumores de que alguien te está chantajeando. No sé si es cierto. Pero si lo es, quiero ofrecerte ayuda. Tengo contactos, podríamos averiguar algo o al menos proteger a tu familia». Antonio retrocedió un paso, apretando los labios. Primera reacción, ¿ya todos sabían lo de la pistola? Qué rápido se difunden los rumores. Pero tratando de sonar tranquilo, respondió: «Benny, agradezco tu disposición, pero no quiero hacer esto público». «No es tan simple». Benito suspiró. «Lo entiendo. Tampoco quiero divulgar nada. Pero si necesitas apoyo discreto, estoy aquí. Al fin y al cabo, nos conocemos desde hace años. ¿Recuerdas cuando yo era detective y tú patrocinabas orfanatos?». Antonio lo recordaba. Hacía 5 años había apoyado varias iniciativas policiales para ayudar a niños huérfanos. Benito era clave en esas gestiones y entablaron una relación más o menos amistosa. Luego Benito ascendió y Antonio se centró en su negocio y dejaron de tener contacto frecuente. «Sí, lo recuerdo», asintió Antonio. «Fueron buenos tiempos, pero no estoy seguro de poder contarte todo ahora». «Está bien», respondió Benito, dejando claro que no insistiría. «Perdona, no quería incomodarte. Solo ten en cuenta, si necesitas algo, llámame». Dejó una tarjeta sobre la mesita y añadió en voz baja: «Espero que tu hijo se recupere. Si puedo hacer algo como persona o como agente, cuenta conmigo. Ahora me retiro, no quiero molestar». Antonio le agradeció con cortesía. Al despedirse, Benito miró una vez más al niño y negó con la cabeza, mostrando compasión. Luego salió, y Antonio suspiró. Los rumores realmente habían comenzado a circular, y no era descabellado pensar que algunos enemigos ya estuvieran difundiendo desinformación. Pensó que tal vez debía tener a Benito como un as bajo la manga si todo se salía de control. Esa noche, Antonio soñó con pesadillas en las que veía a su hijo rodeado de sombras que le ponían una pistola en las manos. El niño lloraba y Antonio no podía moverse para ayudarle. El niño lloraba y Antonio no podía moverse para ayudarlo. Al despertarse sudando en la silla del hospital, alzó la vista hacia los monitores. El corazón de su hijo latía con la regularidad que permitía la enfermedad, pero la angustia no lo dejaba en paz. Solo por la mañana logró dormitar un poco. Por la mañana, Elena lo encontró en la habitación al volver tras haber pasado la noche en casa. Se veía un poco más fresca, pero su rostro seguía marcado por noches sin dormir y preocupación. Le trajo un café, lo abrazó. Durante un rato, se sentaron en silencio, tomados de la mano, bebiendo el café. Antonio a veces sentía con fuerza cuánto amaba a su esposa, a pesar de todas las dificultades. Se había enamorado de su sonrisa, de su bondad, de su capacidad de empatía. Ahora ella era más madura, más dulce, y tenía algo aún más profundo, quizás lo maternal. Pero por la enfermedad de su hijo, sus ojos siempre estaban llenos de tristeza. «Ayer llamaron unos familiares», dijo Elena después de tomar un sorbo de café. «Preguntaban en qué podían ayudar. Les dije que todo estaba bajo control». Antonio asintió.
No quería involucrar a otras personas, ni siquiera a los más cercanos, porque lo del arma aún era un secreto. Cuantos menos supieran, más seguro, pensaba. ¿Y cómo está todo en casa?, preguntó en voz baja. Todo bien, respondió Elena. Solo que da miedo el silencio sin nuestro hijo. Estas palabras le apretaron el corazón a Antonio. La casa, que siempre había estado llena de risas, parecía haber perdido su alma. Por un instante se imaginó el futuro en que su hijo tal vez no pudiera caminar, pero estaría vivo, viviendo con ellos. Tal vez lograrían algún método de rehabilitación, él encontraría el dinero necesario para darle a su hijo la mejor recuperación posible. Lo importante era que viviera. Ese mismo día ocurrió algo nuevo, relacionado con el pequeño vagabundo. Antonio salió como de costumbre al pasillo del hospital a tomar aire y de pronto escuchó una voz infantil familiar que lo llamaba suavemente. «Señor». Se volteó y vio al niño asomándose desde el hueco de la escalera. El mismo niño que había dicho junto a la entrada, «Revisen la bolsa de la señora en la mesita». Antonio se acercó con cuidado, sin asustarlo. El niño dio un paso atrás, como si fuera a huir, pero luego se detuvo al ver que Antonio no parecía una amenaza. Antonio se agachó y lo miró a los ojos grandes y desconfiados. «Hola», dijo con calma. «Te he estado buscando. Quería hablar contigo. ¿Puedes decirme cómo sabías lo de la bolsa?». El niño miró a su alrededor, como temiendo que los oyeran, y luego susurró. «Vi a una señora con una capa negra poner algo allí. Lo vi por casualidad, cuando buscaba qué robar, bajó la mirada. Pensé que tal vez habría dinero, como ustedes parecen tener mucho, pero cambié de idea. Iba a alejarme, pero escuché cuando la señora dijo, escóndelo bien, que no sospechen. Que la esposa quede bajo sospecha, o algo así. Luego se fue por la puerta trasera, y yo me asusté. ¿No está enojado conmigo?». Antonio apretó los puños al oír aquella confesión. Entonces, de verdad alguien había plantado el arma a propósito, y hablaron de su esposa y de sospechas, querían inculpar a Elena. ¿Pero quién y por qué? El niño siguió hablando en voz baja. Quería advertirles, porque su hijo está en el hospital. Lo vi llorar. Pensé que quizá esto era importante para usted. Antonio puso la mano sobre el hombro del niño, tratando de sonar amable. Gracias por decírmelo. Hiciste lo correcto. Dime, ¿viste el rostro de esa mujer? Un poco. Llevaba una gorra y la cara medio tapada. Había también un señor con ella, con una chaqueta. Me daban miedo. ¿Te vieron? No sé, el niño se encogió de hombros. Tal vez vieron que alguien pasó, pero no sé si me reconocieron. Antonio suspiró, todo indicaba que había sido una acción planificada. ¿Pero por qué querían inculpar a Elena? Le preguntó al niño más detalles. ¿Cuándo? ¿Dónde? El niño contó que todo pasó un día antes de que Antonio encontrara la pistola. Parece que la mujer aprovechó un momento en que Elena salió de la habitación, o quizás se coordinó con alguien del personal médico, y colocó el arma en la bolsa. Una locura cruel. ¿Cómo te llamas?, preguntó Antonio. Denis, respondió el niño, con timidez. ¿Tienes algún adulto en quien confíes? ¿Padres? Mis padres murieron. Vivía en un orfanato, pero me escapé, los chicos mayores me pegaban. Ahora estoy solo. Antonio sintió un nudo en el corazón. El niño tenía 8 años, vagaba solo, y aún así tuvo el valor de advertir a una familia ajena. Sintió un impulso profundo de ayudar a Denis, aunque fuera con dinero o comida. Pero primero había que resolver lo de la trampa contra Elena. Denis, dijo con seriedad, quizá pueda ayudarte. Pero ahora necesito saber, ¿oíste algo más? ¿Nombres? ¿Conversaciones? No, solo escuché lo de esposa, sospechas y que el esposo no se dé cuenta. Y luego dijo, que lo encuentre, así habrá escándalo.
No escuché todo. Entiendo, dijo Antonio en voz baja. Mira, si ellos descubren que hablaste conmigo, podría ser peligroso para ti. ¿No preferirías ir a un lugar seguro? Los ojos de Denis se agrandaron. Se notaba que estaba nervioso. La propuesta sonaba bien, pero también le daba miedo, no conocía a Antonio. Al final dijo: lo pensaré. Tengo un sitio donde duermo. ¿Estoy bien? Está bien, asintió Antonio sin presionarlo. Pero si pasa algo, ven aquí al hospital. Pregunta por mí. Toma, le dio varios billetes. Para comida y ropa. No lo malgastes. Denis tomó el dinero con timidez, lo guardó rápido en el bolsillo. Se notaba que lo necesitaba. Sus ojos brillaron un instante con gratitud y Antonio sintió algo de consuelo, al menos así podía ayudarlo. Pero Denis ya había dicho lo más importante, alguien había plantado el arma a propósito. Esto ya no era un error, era una acción premeditada. Y luego vinieron las notas con amenazas para que no buscaran al niño. Al despedirse, Antonio dijo en voz baja: gracias. Cuídate, Denis. El niño asintió y desapareció por el pasillo, evitando a los guardias o enfermeras. Antonio lo siguió con la mirada, sintiendo rabia y desesperación. ¿Realmente había una red operando dentro del hospital? ¿O aquella mujer había entrado con una credencial falsa? ¿Podría algún miembro del personal haber sido sobornado? Antonio regresó a la habitación, donde Elena estaba con unos análisis recién traídos por el médico. Antonio estaba alterado, pero intentó no mostrarlo. Cuando el médico se fue, le contó a Elena lo que Denis le había dicho. Ella palidecía cada vez más. ¿Una mujer con gorra?, repitió Elena. Dios mío. ¿Quién será? No lo sé, respondió Antonio, apretando las manos. Pero claramente quiere algo de nosotros. Puede ser un chantaje. ¿Qué chantaje?, preguntó Elena, desconcertada. Nadie nos ha llamado, ni pedido dinero. Solo dejaron una nota: no busquen al niño. Tal vez luego se comuniquen, cuando vean que ya descubrimos todo, dijo Antonio. Elena mordía sus labios, mirando a la enfermera que entró a acomodar la almohada del hijo. Sentía miedo de desconfiar de todos, pero no tenía otra opción. Cuando la enfermera se fue, dijo en voz baja: Antonio, esto parece algo muy serio. Me da verdadero miedo por nuestro hijo. Antes solo me angustiaba su enfermedad, pero ahora temo que alguien intente hacerle daño. ¿Y esa pistola? Antonio entendía que su esposa lo estaba pasando fatal. La abrazó fuerte. Él sentía no solo miedo, sino una rabia feroz contra quien estuviera usando a su familia para sus fines. Miró a su hijo y al suero. El niño luchaba por su vida, y alguien jugaba con ellos como si fuera una historia de espías. Iré al coche, dijo Antonio. Necesito llamar a algunos contactos del mundo empresarial, ver si han oído algo. Tal vez esté relacionado con competidores. Elena asintió, aunque no quería quedarse sola, pero al menos había médico cerca. Solo le pidió a Antonio que tuviera cuidado. Antonio salió del hospital, condujo hasta una calle cercana y aparcó en un callejón tranquilo. Sacó el móvil y comenzó a llamar a contactos del entorno empresarial, preguntando con cautela si sabían algo de chantajes con armas, servicios sucios, presiones. Las respuestas eran vagas, nadie sabía nada, pero todos notaban su tensión. Mientras tanto, Antonio escribía mensajes, tratando de saber si otros habían sido víctimas. De repente, lo llamó un viejo amigo, Sergio, que trabajaba en seguridad. Le dijo: Mira, Antonio, se dice que alguien está contratando servicios sucios para presionar empresarios, plantar drogas, armas, lo que sea, para hacerlos firmar acuerdos o retirarse de negocios. No tengo nombres, pero se habla de gente vinculada a fuerzas del orden. Antonio se heló. Entonces sus sospechas eran ciertas.
Todo era un juego sucio para presionarlo. Tal vez querían sus contratos, acciones o que se diera algún activo. Sabían que estaba vulnerable, todo su enfoque estaba en su hijo y su reputación pendía de un hilo. Sergio le aconsejó ser extremadamente precavido, pues ese grupo tenía supuestas conexiones en la policía. Antonio le agradeció y se quedó un rato en el coche, sintiendo miedo y furia. Recordó un antiguo conflicto con un empresario llamado Silva, que lo había amenazado tras una mala negociación. Aunque luego Silva desapareció o se retiró, o sería otro. Había muchas hipótesis y ninguna prueba. Pensando en Benito Mancilla, decidió que tendría que acudir a él en busca de ayuda discreta. Es mejor contar con el respaldo de alguien de las fuerzas del orden que quedarse solo. Antonio tragó su aversión a los métodos oficiales y marcó el número de Benito. Hola, Beni. Soy Antonio, su voz sonó cansada. Perdona que te llame así de repente, pero me gustaría pedirte una reunión. Me alegra oírte. Respondió Benito. Justo tengo un poco de tiempo libre. ¿Dónde y cuándo? Dentro de media hora, en el Café Lila Blanca. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Estaré allí, aceptó Benito, claramente intrigado. Antonio colgó y condujo hacia el café, consciente de que debía actuar con cautela. Si los enemigos tenían acceso a ciertos contactos en la policía, debía elegir bien en quién confiar. Pero Benito, creía él, era confiable, al menos, siempre le había parecido un hombre honesto. El Café Lila Blanca no estaba muy concurrido a esa hora de la mañana. Antonio se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle, y pidió un té negro fuerte, ya que el café ya no le pasaba. Unos 10 minutos después, Benito entró con una chaqueta oscura y camisa sin corbata. Miró alrededor y se acercó a Antonio. Hola. Saludó al sentarse frente a él. ¿Cómo estás? Antonio se encogió de hombros. Podría estar mejor. Me ha pasado algo muy extraño. No quiero que nadie más lo sepa, aparte de ti. ¿Puedo contar con tu discreción? Benito asintió con seriedad. Por supuesto. Antonio miró alrededor para asegurarse de que nadie en las mesas cercanas prestaba atención y comenzó a contar en voz baja toda la situación, como apareció una pistola en el bolso de Elena, la nota con amenazas, lo que le había dicho el niño vagabundo sobre la mujer que plantó el arma, y los rumores sobre un grupo que chantajeaba empresarios. Benito escuchó atentamente, sin interrumpir. Interesante, dijo cuando Antonio terminó. O sea, ¿no han recibido amenazas directas? ¿Nadie pide un rescate? Pero sí colocaron un arma y les advirtieron que no buscaran al niño. Suena a una estrategia en varias fases. Primero los comprometen, luego vienen las condiciones. Es probable que pronto llamen y digan, si quieren que esto desaparezca, entreguen algo. Antonio asintió. Yo también lo pienso. Mi hijo está hospitalizado, estoy completamente vulnerable. Benito entrelazó las manos, moviendo los dedos pensativamente. Sabes, Antonio, que oficialmente tendría que informar esto a mis superiores, pero eso haría que todo saliera a la luz. Así que primero intentaré investigar por mis propios medios quién está detrás y de dónde viene esa pistola. Tal vez pueda revisar el número de serie en las bases de datos, pero para eso necesito el arma. Antonio dudó un momento, se frotó la barbilla. Está bien, te daré la pistola. Pero con cuidado, Beni. No quiero que algún policía corrupto relacione esto con Elena y monte un escándalo. Lo entiendo, asintió Benito. La situación es complicada, pero haré lo posible por averiguar, a través de mis contactos, quién saldría beneficiado al ponerlos bajo sospecha. Por cierto, si el arma está vinculada a algún caso criminal anterior, eso ya sería una pista. La camarera se acercó a tomar el pedido de Benito. Él pidió un café. Mientras ella se alejaba, Antonio continuó. Dime, Beni, si colaboro contigo,
¿existe el riesgo de que los responsables se enteren? Riesgo siempre hay, admitió Benito. Pero puedo actuar de forma discreta, sin involucrar a ciertas estructuras oficiales, como una investigación personal. Sin embargo, si llegamos a una amenaza real contra la vida, habrá que involucrar a otros. Es por tu propio bien. Antonio suspiró, reconociendo que el juego se estaba volviendo más peligroso. Luego añadió: otra cosa. Tengo a un niño testigo, el vagabundo. Me preocupa que lo eliminen si descubren que vio el rostro de esa mujer. Lo mejor sería esconderlo por un tiempo, sugirió Benito. Tal vez en una buena familia, o bajo custodia oficial. Pero eso llamaría la atención. Creo que lo más sencillo es que no se exponga por ahora. Si estás de acuerdo, podemos presentar su testimonio sin decir su nombre. Entiendo, gracias, asintió Antonio. Hablaré con él. Trataré de convencerlo de que se quede en mi casa, si acepta. Pero no creo que lo haga enseguida. Es huraño, desconfía de los adultos. Benito y Antonio terminaron sus bebidas, pagaron y acordaron cómo y cuándo entregar la pistola. Antonio dijo que iría al día siguiente por la mañana, pero no a la comisaría, sino a un lugar acordado para evitar llamar la atención. Así se despidieron. Al regresar al hospital, Antonio encontró a Elena en la habitación, hablando con el médico sobre los nuevos análisis de su hijo. El doctor informó que el estado del niño seguía siendo grave, pero había pequeñas mejorías, quizás había comenzado algún tipo de recuperación interna. Se necesitaban más estudios y consultas con neurocirujanos. Elena lo miró con ojos suplicantes. Hagan todo lo que sea necesario. Cuando el médico se fue, miró a Antonio con una tímida esperanza. Parece que hay una posibilidad de que salga de este estado. Al menos el médico habló de una posible rehabilitación. Los ojos de Antonio se iluminaron con un rayo de esperanza. Eso es maravilloso. Elena, haremos lo que sea necesario. Estoy dispuesto a pagar a los mejores especialistas, incluso traer a alguien del extranjero, si hace falta. Elena asintió y sonrió entre lágrimas, aunque notaba que su esposo seguía tenso y pensativo. Entonces le preguntó: dime, ¿qué asuntos tenías? ¿Tenía que ver con el arma? Antonio no quería abrumarla con detalles, pero tampoco veía sentido en ocultarle todo. Me reuní con un conocido de la policía. Se llama Benito. Intentará ayudarnos de forma discreta a averiguar quién está detrás de esto. Espero que pronto sepamos algo. Elena suspiró y pareció que la idea de tener apoyo le dio algo de alivio. Pero aún temía que eso pudiera generar nuevos problemas. Por la tarde, Antonio caminó por el pasillo, esperando ver de nuevo a Denis para hablar con él y ofrecerle ayuda. Pero el niño no apareció. El guardia dijo que no había visto a nadie parecido. Probablemente Denis se estaba escondiendo, temiendo ser capturado por quienes lo buscaban. Antonio dejó una nota en el puesto de guardia: si viene un niño de unos 8 años, que pregunte por el señor Lagos. Estoy en la habitación 304, por si acaso. Esa noche, Antonio se quedó en el hospital, mientras Elena regresó a casa. En la madrugada, Antonio despertó al sentir que alguien le tocaba el hombro. Al abrir los ojos, vio a una enfermera que le preguntó si quería un zumo o café. Le agradeció y dijo que lo pediría más tarde. Miró a su hijo, seguía inmóvil, pero su respiración parecía un poco más profunda que el día anterior. Le acarició el cabello y susurró: todo va a estar bien, hijo. No logró volver a dormirse, así que salió al pasillo a estirarse un poco. Al fondo vio la silueta de un niño. El corazón se le aceleró. Era Denis, y se veía desorientado. Al ver a Antonio, el niño le hizo una seña y se escabulló hacia las escaleras. Antonio lo siguió con cuidado, evitando llamar la atención. En un tramo donde no había nadie, se detuvieron. Hola, Denis. ¿Todo bien?
El niño negó con la cabeza. Creo que alguien me siguió. Un hombre andaba cerca de donde duermo. Me dio miedo. ¿Ves? Respondió Antonio, frunciendo el ceño. Te dije que esto podía ser peligroso. Ven a vivir conmigo por un tiempo, hasta que todo se calme. Tenemos una casa grande. Me da miedo, dijo Denis con sinceridad, bajando la mirada. ¿Y si ustedes también me engañan? Antonio lo miró a los ojos grandes y sintió una profunda compasión. El niño estaba acostumbrado a las traiciones, pero había que salvarle la vida. Mira, dijo Antonio con voz suave y persuasiva, te propongo vivir temporalmente en otro sitio. No en mi casa grande, si eso te asusta. Hay un apartamento de un amigo que está vacío. Yo pago los gastos y te llevo comida. Estarás más seguro que en la calle. ¿Qué dices? Denis pensó un momento, luego asintió. Estaba realmente asustado, y la idea de dormir bajo techo ya no le daba tanto miedo. Murmuró. Tal vez sea mejor. No quiero que me atrapen. ¿Y si después me matan? La preocupación en su voz era tan real que a Antonio se le encogió el corazón. Le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. No te preocupes. Todo saldrá bien. Nadie sabrá dónde estás. Solo hazme caso. Después del almuerzo te llevo allí. Espérame aquí, cerca del hospital. Tengo que entregar algo a un amigo y vuelvo. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió Denis. Me esconderé en la esquina, donde están los garajes. Antonio asintió. Se quedaron en silencio un minuto más. Le entregó una bolsa con zumo y barritas. Denis la tomó, dio las gracias y se fue. Bajó por las escaleras, mientras Antonio regresaba con un suspiro junto a su hijo. Le esperaba otro largo día, en el que tendría que cuidar del niño, entregar el arma a Benito y ayudar a Denis a no caer en manos de los criminales. Cerca del mediodía, Antonio le dijo a Elena que debía salir un par de horas por unos asuntos y que le llamara si pasaba algo. Ella ya se había acostumbrado a esas salidas, sabiendo que tenían que ver con su problema común. Elena se quedó con el niño, realizándole procedimientos calmantes y hablando con especialistas en rehabilitación, tratando de entender cómo ayudar a su hijo a recuperar una vida normal. Antonio, tras sacar cuidadosamente una pistola envuelta del escondite en su coche, se dirigió al encuentro acordado con Benito. Habían quedado en una pequeña cochera en las afueras que Benito solía alquilar como garaje y almacén. Allí rara vez aparecía gente ajena. Al ver a Benito, Antonio le dio la mano y le entregó una bolsa que contenía el arma. Benito abrió con cautela y examinó la pistola. El número parece limado en parte, pero aún se puede distinguir algo, dijo, pasando el dedo por la superficie metálica. Intentaré rastrearlo en las bases de datos. Antonio frunció el ceño. Ten mucho cuidado, Benny. Si la información del arma sale por canales comunes, podrían rastrearnos. Lo haré con discreción, aseguró Benito. Usaré contactos de confianza. Tenemos expertos que saben manejar estas cosas sin hacer ruido. En cuanto tenga noticias, te aviso. Si quieres, luego puedo devolvértela o dejarla en custodia segura. Mejor devuélvela, Antonio hizo una mueca. Pero que no quede ninguna prueba de que nos perteneció. Quiero destruirla después, si es posible. Benito asintió comprensivamente y, tras una breve pausa, preguntó. Oye, Antonio, ¿tienes algún enemigo concreto que podría haber hecho algo así? Piensa en todos los conflictos que dejaron un sabor a asunto pendiente. Tal vez debamos escarbar ahí. He pensado en eso, respondió Antonio con pesar. Hubo conflictos, hubo envidiosos, pero muchos ya están fuera o eran gente demasiado insignificante para algo así. Tal vez haya alguien que no conozco, que busca mi dinero, mi reputación, o ambas cosas. Benito guardó la pistola en su bolso y dijo. Pronto lo sabremos.
Te contactaré en cuanto sepa algo. Cuídate, amigo. Se despidieron. Antonio sintió que había dado un paso adelante, al menos el arma ya estaba en manos de expertos y tal vez podrían seguirle el rastro a los criminales. Recogió a Denise una hora después. El chico lo esperaba pacientemente junto a los garajes, tal como prometió, encogido para no llamar la atención. Antonio llegó en coche y le hizo una señal rápida. El muchacho subió al asiento trasero, escondiéndose. Circularon evitando atascos y llegaron pronto a un pequeño apartamento en un edificio de 9 plantas en otro barrio de la ciudad. El piso pertenecía a un viejo amigo de Antonio que trabajaba en el extranjero y le había ofrecido el lugar si alguna vez lo necesitaba. Antonio condujo a Denise al interior. Era un lugar modesto pero acogedor, 2 habitaciones, una pequeña cocina, baño, poca decoración pero todo lo esencial. Denise miraba alrededor con cautela, como un animal en una madriguera desconocida. Antonio le mostró. Aquí está la cama. Aquí hay una toalla, champú, por si quieres ducharte. Hay algo de comida también. El chico lo miraba con desconfianza, pero se notaba que la idea de tener techo y un lugar donde dormir sin miedo lo conquistaba. Te traeré comida, prometió Antonio. Pero también puedes salir a comprar si quieres. Aquí tienes la llave. Pero escúchame, no vayas lejos, podrían detectarte. Y mucho menos vuelvas al hospital, a menos que sea necesario. Está bien, asintió Denise. Gracias. Antonio dejó unos billetes sobre la mesa para que el chico pudiera comprarse algo si lo necesitaba. También le dejó una nota con su número de teléfono. Luego verificó si funcionaba el teléfono fijo. No, el dueño lo había desconectado. Denise no tenía móvil, cosa comprensible para un chico de la calle. Pero Antonio pensó en comprarle uno barato más adelante. Voy a regresar con mi hijo al hospital, dijo Antonio. Pero vendré a verte. Tal vez también venga mi esposa. Es buena, no le tengas miedo. Bien, encogió los hombros Denise. ¿Cuándo los volveré a ver? Mañana o pasado, respondió Antonio. Si pasa algo urgente, pídele a la vecina que me llame. Dile que es información para Antonio. Voy a escribir el número. Y recuerda, no le cuentes a nadie sobre nosotros ni sobre el hospital. ¿De acuerdo? Denise asintió mientras veía a Antonio escribir el número y dejar la hoja en la mesita. Estaba claro que aún tenía miedo, pero al mismo tiempo se sentía aliviado, ya no estaba en la calle. Antonio se despidió, lo acarició en la cabeza, gesto al que Denise reaccionó con sorpresa, encogiéndose ligeramente, poco acostumbrado a muestras de afecto. Aún así, fue un momento conmovedor. Dejando a Denise, Antonio volvió al hospital, sintiéndose culpable por no estar todo el tiempo con su hijo. Pero sabía que estas ausencias eran por la seguridad de la familia. Elena lo recibió con una mirada inquisitiva, preguntando: ¿Pudiste solucionar algo? Antonio simplemente respondió: Sí, traté de asegurar al pequeño amigo. Creo que estará bien. No quiso agobiarla con detalles. Elena suspiró aliviada y compartió noticias. Le habían hecho una electroencefalografía al hijo, que mostró una débil pero positiva dinámica. Los médicos empezaban a decir que con el tiempo podría recuperar parcialmente la movilidad. Para Antonio, era como un rayo de esperanza. Se sentó junto a la cama, tomó la mano del niño y susurró: Resiste, hijo. Vamos a pasar por todo esto juntos. Parecía que los siguientes días pasaban con cierta calma, no llegaban notas ni llamadas amenazantes. La pistola seguía con Benito para el peritaje. Denise vivía en el apartamento. Antonio le llevaba alimentos y ropa. El chico empezaba a sentirse un poco más seguro, aunque seguía siendo reservado. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, esperanzada en la recuperación del hijo. Pero la calma era engañosa.
Aproximadamente una semana después, cuando Antonio volvía tarde al hospital para relevar a Elena, ella por fin había aceptado dormir en casa, se topó en la entrada con un hombre alto con chaqueta de cuero. Este se paró en medio del camino, bloqueándole el paso. Antonio se detuvo, el tipo emanaba amenaza, con ojos oscuros y una sonrisa burlona. El desconocido dijo en voz baja: «Lagos, ¿cierto? Mira, no te metas donde no te llaman. ¿Entendido?». Antonio frunció el ceño. La ira creció dentro de él. Esto claramente era una advertencia relacionada con la pistola, pero intentó mantener la calma. «No sé de qué habla», respondió mirando directamente al rostro del hombre. «No mientas», gruñó el otro. «Te irá peor. Tranquilízate, cuida a tu hijo. No queremos más problemas. Pero si te mueves mal, puede ocurrir una desgracia. Y no solo con el chico. ¿Me entiendes?». El corazón de Antonio dio un vuelco, era una amenaza directa a su familia. Sintió deseos de golpearlo, pero se contuvo, sabiendo que el otro podría estar armado o tener cómplices cerca. «Quítate del medio», dijo fríamente Antonio. «No permitiré que me amenacen. Si pasa algo, ustedes pagarán las consecuencias». «¡Qué valiente!». Se rió el hombre, pero se apartó. «Bien, díselo a quien tengas que decírselo. No busques problemas». Dicho esto, se alejó, dejando a Antonio confundido. Sabía que los enemigos ya se arriesgaban abiertamente, amenazando en la puerta del hospital. Eso significaba que no temían cámaras o sabían que alguien las borraría. Tenían contactos. Aceleró el paso, entró al hospital, subió a la habitación, temblando de rabia y miedo. Al ver a su hijo acostado bajo el suero, sintió una impotencia dolorosa. Estaba dispuesto a luchar, pero entendía que, si atacaban a su familia, debía actuar con cuidado. Elena, preparándose para irse, notó su estado y preguntó: «¿Estás bien?». «No», respondió honestamente bajando la voz. «Me amenazaron hace un momento en la entrada. Me dijeron que no me moviera. Creo que son los mismos». Elena palideció, con los ojos llenos de horror. «Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Debemos contratar seguridad?». «Quizá tengamos que hacerlo», asintió Antonio. «O pedirle a Benito que envíe a alguien de confianza. Pero lo más importante es mantenernos fuertes. No podemos escondernos. Ellos quieren que yo me rinda, pero aún no está claro qué quieren exactamente». Elena rompió a llorar. Llevaba días conteniéndose, pero ya no pudo más. Antonio la abrazó, intentando consolarla, aunque él también estaba al límite. Parecía que la pesadilla solo empeoraba, su hijo enfermo, enemigos al acecho, y él sin saber cómo contraatacar. Finalmente, Elena decidió quedarse un par de horas más, para apoyarlo un poco y volver a casa cuando él estuviera más tranquilo. Encargaron comida de la cafetería del hospital y comieron casi en silencio. Luego, Elena se fue. Antonio se quedó junto a la cama de su hijo, le pasó la mano por la frente, el niño tenía fiebre. Los médicos dijeron que eso era normal. Antonio sentía una necesidad desesperada de protegerlo, aunque también reconocía su fragilidad. A la mañana siguiente, Antonio llamó a Benito y le contó lo ocurrido con el desconocido en la entrada. Benito le dijo que devolvería la pistola en un par de días, la pericia seguía. Pero ya habían descubierto algo, el arma había estado implicada en un robo violento y luego desapareció del almacén de evidencias, lo que significaba que los criminales tenían contactos dentro de la policía, de otro modo, no habría reaparecido. «Es pronto», dijo Benito, «pero estamos en camino. Antonio, te recomiendo contratar guardaespaldas. Creo que esto se pondrá más serio». «Lo haré», prometió Antonio. Tras colgar, contactó con una empresa de seguridad con la que ya había trabajado y contrató a 2 hombres robustos para que lo acompañaran a él y a Elena y se turnaran en el hospital.
Se reunió personalmente con ellos, explicó que existía una amenaza real, pero pidió discreción con los detalles. Los guardaespaldas eran profesionales y aseguraron entender todo. Ese mismo día, cuando Elena llegó al hospital, vio a uno de los hombres junto a la puerta de la habitación. Primero se sorprendió, luego Antonio le explicó que era por su seguridad. Sintió una punzada de miedo, todo parecía sacado de una película de crimen, pero admitió que eso la hacía sentir más tranquila. Por la noche, sonó una llamada telefónica que Antonio, en el fondo, llevaba tiempo esperando. Un número desconocido en la pantalla. Una voz masculina, tranquila. «Buenas noches, señor Lagos», dijo la voz. «¿Cómo está tu niño?» Antonio sintió un escalofrío al escuchar a un desconocido mencionar a su hijo. Intentó hablar con firmeza. «¿Quién eres?» «Eso no importa. Lo importante es que tenemos algo de qué hablar contigo. Espero que no te pongas difícil, de lo contrario, el niño podría no recibir los medicamentos que necesita. Aquí, en el hospital, hay mucha gente nuestra». Antonio apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aquella amenaza directa le pareció monstruosa. «¿Qué quieren?» «Muy sencillo. Tienes un contrato que estás preparando con los italianos, ¿cierto? Bastante grande. Pues bien, queremos que detengas las negociaciones y anules los acuerdos preliminares. ¿Entendido? Esa es solo la primera parte». Antonio se quedó sin aliento. El contrato con los italianos era uno de sus proyectos clave para el próximo año. Había invertido mucho en esas negociaciones, se esperaba la firma de importantes inversiones. Y ahora, alguien le exigía que lo anulara todo. Por supuesto, eso significaría enormes pérdidas. ¿Están bromeando?, preguntó, tratando de averiguar si hablaban en serio. Para nada. ¿Crees que dejamos el arma en el bolso de tu esposa por casualidad? Fue una prueba. Si no cumples con lo que pedimos, diremos que se encontró el arma y acusarán a tu esposa de posesión ilegal. Además, podrían salir a la luz pruebas que te involucren en algo aún peor. ¿Entendido? Así que decide, o haces lo que decimos, o tendrás problemas graves. Piensa bien hasta mañana. Después de eso, solo quedó el pitido de la llamada finalizada. Antonio se quedó de pie, mirando la pared donde colgaba el televisor apagado. Todo estaba claro ahora, era un chantaje corporativo. Alguien tenía interés en que no obtuviera ese contrato, lo estaban presionando para que se retirara voluntariamente, usando como palanca un arma plantada y la salud de su hijo. Repugnante. Pero sabían que estaba en una posición vulnerable y que podría hacer cualquier cosa por proteger a su hijo. Antonio entendió que no tenía muchas opciones. Pero por otro lado, no pensaba rendirse sin luchar, quería proteger a su hijo y también conservar el contrato. ¿Cómo lograr ambas cosas? Necesitaba informar a Benito de inmediato, esto era un chantaje directo. Si la policía encubierta lograba atrapar a esos sujetos, el caso estaría resuelto. Pero había un riesgo, los criminales tenían contactos en las fuerzas del orden y si algo salía mal, todo podía empeorar. Todo dependía de lo limpio que Benito pudiera llevar a cabo la operación. Antonio no le contó nada de inmediato a Elena, sabía que para ella sería otro golpe. Ya estaba de por sí como una sombra desde lo ocurrido. Solo dijo que lo llamaron unos tipos pidiéndole que abandonara un negocio. Ella supuso que debía ser alguna amenaza, pero no insistió, viendo lo tenso que él estaba. Esa noche, el estado del niño empeoró, subió la fiebre y fue necesario cambiar urgentemente el tratamiento. Elena estaba tan abrumada por la situación que no le quedaban fuerzas para pensar en secretos. Antonio corría entre los médicos y sus guardias personales. La situación era crítica por todos lados. A la mañana siguiente, se apartó en un pasillo y llamó a Benito, contándole todo. «Quieren que rompa el contrato con los italianos».
Amenazan a mi hijo y dicen que plantarán pruebas contra nosotros si no obedecemos. Benito lo escuchó con atención y le respondió con seriedad. Esto es chantaje puro. Si logras obtener su número y grabar la conversación, podemos aplicar el artículo por extorsión. Pero sabes que de todos modos habrá una investigación, podría haber repercusiones. Lo sé, interrumpió Antonio. Pero, ¿hay alguna posibilidad de atraparlo sin que lo noten? Hay una posibilidad, respondió Benito, si conseguimos rastrear las llamadas y colocar a nuestros agentes. Pero eso toma tiempo, y tú no lo tienes, te dieron un plazo. ¿Quieres que actúe ya o intentas ganar tiempo? Antonio reflexionó, seguramente los criminales verificarían si él realmente empezaba a romper el contrato. Si veían que lo estaba demorando, podían atacar y su hijo saldría perjudicado. Tal vez era mejor fingir que aceptaba para ganar tiempo, mientras Benito encontraba la forma de atraparlos. Voy a fingir que acepto las condiciones, propuso, y tú encárgate de la parte técnica. Intenta localizarlos y capturar la señal. Solo asegúrate de que no haya filtraciones. Benito aceptó. Prometió hacer todo lo posible y le pidió a Antonio que estuviera alerta porque podían llegar nuevas exigencias en cualquier momento. Así comenzó un juego peligroso. Antonio llamó a su jefe del departamento legal y le ordenó congelar de inmediato las negociaciones con los italianos. El abogado se quedó en shock, dijo que era absurdo, que ya estaban en la etapa final. Pero Antonio lo amenazó con despedirlos si se oponía. El abogado prefirió no discutir, aunque claramente no entendía lo que ocurría. Después de eso, Antonio se recompuso y fue hacia la habitación, intentando ocultar su estado de ánimo sombrío. Pero al ver al niño, que yacía pálido pero ya sin fiebre, sintió una punzada de esperanza. Si los médicos lograron bajarle la fiebre, quizás había una posibilidad de estabilización. Elena lo animó. Me parece que nuestro niño muestra señales de mejora. Incluso movió un poco los labios cuando le hablé. Antonio sonrió, apretando la mano de su hijo. Eso está bien. Muy bien. Por dentro, hervía de rabia, sabía que los criminales estarían observando si él realmente comenzaba los trámites para romper el contrato. Pero temía decirle sí, ya lo hice y provocar una nueva exigencia. Mejor que ellos mismos vieran que se detuvieron las negociaciones y que entonces informaran del siguiente paso. Probablemente, la próxima exigencia sería pedirle dinero o que renunciara también a otro proyecto. Inclinado sobre su hijo, Antonio pensó, no me rendiré. Si Benito los atrapa a tiempo, podremos salvar tanto a la familia como el negocio. Y así fue. Al día siguiente, recibió otra llamada desde un número desconocido. La misma voz dijo: vemos que te estás moviendo en la dirección correcta. Bien hecho. Valoramos la obediencia. Pero hay más cosas, necesitas retirarte de una licitación en nuestra región. Ya sabes, hay que dejar el camino libre. Antonio respondió con tono sombrío. Está bien, lo haré. Pero no toquen a mi familia. Cuidado conmigo, rió la voz, no sea que el arma aparezca de nuevo, o algo peor. ¿Cómo está tu hijo, por cierto? ¿Lo están tratando bien? Antonio tembló de rabia, pero se contuvo. Sí, lo están tratando. Y así seguirá siendo mientras hagas lo correcto, terminó la voz, con tono aleccionador, y colgó. Antonio escribió de inmediato a Benito, había una nueva exigencia. Benito respondió que estaba cerca de identificar el teléfono desde el que se realizaban las llamadas. Aún no tenía la confirmación definitiva, pero la pista conducía a ciertos individuos que anteriormente fueron sospechosos de estar vinculados al exfuncionario Almagro, conocido por sus manejos en redes oscuras. Supuestamente, tras perder su cargo, Almagro había creado una red semicriminal dedicada al chantaje y la extorsión de activos. Benito sospechaba que él o sus allegados estaban detrás de todo esto, pero necesitaba pruebas. Mientras tanto, el hijo de Antonio comenzaba a estabilizarse poco a poco.
Los médicos dijeron que había llegado una etapa en la que se podía esperar una recuperación gradual de la sensibilidad en las extremidades. La alegría de los padres fue inmensa, aunque los médicos advirtieron que el proceso sería largo y podría tomar meses, incluso años. Pero lo principal era que el niño seguía con vida y había posibilidades de mejoría. Sin embargo, Antonio no podía relajarse del todo por culpa del chantaje. Veía con claridad que los delincuentes no se detendrían hasta conseguir su objetivo, arrebatarle sus tratos más importantes o, incluso, llevarlo a la ruina total. No dejaba de pensar que, en cuanto cumpliera una exigencia, vendría la siguiente y luego otra hasta que se quebrara por completo. Un día le dijo a Elena: «Sabes, creo que seguirán presionando hasta que deje de existir como competidor. Probablemente lo que quieren es que mi empresa desaparezca del mercado. Esto es más que un simple contrato cancelado. ¿Y si finjo una quiebra? Tal vez crean que ya no soy una amenaza y podamos contraatacar después». Elena alzó los brazos. «No entiendo mucho de negocios, pero todo esto suena horrible. ¿Y tu reputación? ¿Cómo vas a pagar a tus empleados?» «Exacto», respondió Antonio con desesperación. «No puedo llevar a la bancarrota a la empresa y dejar a cientos de personas sin trabajo. Mi equipo no son solo números. Pero si no hago nada, podrían matar a nuestro hijo. O hacerle algo irreparable». Elena gimió suavemente, tapándose la cara con las manos. Aquella lección le rompía el alma. Antonio, apretando los dientes, pensó: «Espero que Benny llegue a tiempo para sacarnos de esto». Al día siguiente, Antonio tuvo una breve conversación con su hijo, que de repente entreabrió los ojos y murmuró con dificultad: «Mamá, papá». Era la primera vez que el niño hablaba desde su grave crisis. Para Elena y Antonio fue un verdadero regalo, sintieron un torrente de esperanza y fuerza. La doctora les explicó que el daño al sistema nervioso seguía siendo grave, pero que las posibilidades de recuperación eran reales. Antonio sintió que por eso valía la pena arriesgarlo todo. Pero los acontecimientos pronto se aceleraron. Benny lo llamó y dijo: «Antonio, tengo información importante. Al parecer, tus oponentes están realmente vinculados con Almagro. Estamos intentando reunir pruebas para abrir un caso, pero hay riesgo de que detecten nuestra actividad. Hay que atraerlos y atraparlos infraganti, exigiendo dinero o cometiendo extorsión. ¿Aceptarías participar en una operación?». «Por supuesto», respondió Antonio sin dudar. «Si no, nos van a devorar vivos». «De acuerdo, intentaré discutirlo con los superiores», dijo Benito. «Pero debemos esperar a que te pidan formalmente dinero. Solo con la cancelación de contratos no basta para configurar extorsión. Necesitamos el momento en que intenten tomar algo material de ti». Antonio sabía que la trampa debía estar bien preparada, de lo contrario, pondría en peligro no solo a él mismo, sino también a su familia. Aceptó esperar. Mientras tanto, en el apartamento donde vivía Denis también ocurrió un incidente que confirmaba que los delincuentes lo buscaban. Una noche, cuando Antonio fue a llevarle víveres, encontró la puerta del piso entreabierta, aunque Denis juraba que siempre la cerraba con llave. Por suerte, el niño no estaba dentro, justo había salido a tirar la basura. Al inspeccionar el lugar, Antonio notó que alguien ajeno había estado allí, algunas cosas estaban revueltas, la cerradura forzada. Claramente, habían buscado al niño. Tal vez no lo encontraron, y se marcharon. Denis volvió al cabo de unos minutos, se asustó al ver la puerta abierta, pero se alivió al encontrar a Antonio allí. «Ya está», pensó Antonio. «Este lugar no es seguro. Me lo llevo a casa y le pondré vigilancia. No hay otra opción». Denis se asustó al principio, pero luego aceptó. Esa misma noche empacaron las pocas pertenencias del niño y se trasladaron a la lujosa casa de campo de Antonio, donde él le asignó una habitación en el segundo piso.
La casa era grande, con varias habitaciones, una sala espaciosa, jardín, piscina y todas las comodidades posibles. Elena, al enterarse, se sorprendió al principio, pero apoyó a su esposo. Si el niño estaba en peligro, lo mejor era protegerlo allí. Para Denis fue un verdadero shock, jamás había vivido en tales condiciones. A sus 8 años, acostumbrado a sótanos, albergues y trabajos callejeros, ahora podía dormir en una cama suave y comer platos deliciosos preparados por la empleada doméstica. Sin embargo, seguía alerta, evitaba hacerse notar, como si temiera una trampa. Elena intentaba tratarlo con ternura, pero sentía que él se encogía como un erizo y no se dejaba tocar. Aún así, con cada día que pasaba, parecía abrirse un poco más. Una semana después, cuando Antonio ya se desesperaba por la espera, los delincuentes volvieron a contactarlo. La misma voz le dijo: «Bien, ya cancelaste el contrato con los italianos y también te retiraste del concurso. Perfecto. Ahora es momento de que nos entregues una compensación por todas estas molestias. Prepara un par de millones en efectivo y los documentos de renuncia a un par de tus activos. Te diremos cuándo y dónde entregarlos». Antonio sintió que había llegado el momento tan esperado. Las exigencias materiales estaban sobre la mesa, lo que permitiría organizar la trampa. Pero debía hacerlo con extremo cuidado. Los bandidos seguramente comprobarían si era una emboscada. «Ganando tiempo», respondió. «Necesito un par de días para reunir el efectivo. Los documentos tampoco se hacen en una hora». La voz contestó: «Ni se te ocurra engañarnos. O si no». Y colgó. Antonio llamó a Benito. «Ya está. Exigen dinero y activos. ¿Preparamos la trampa?» «Sí». La voz de Benito sonaba decidida. «Activaré a mi equipo. Lo coordinaremos con los operativos. Pero ya sabes, hay que actuar con sutileza». «¿Dónde será la entrega?» «Todavía no lo sé. Prometieron decir el lugar y la hora más adelante». «Perfecto», respondió Benito. «En cuanto lo sepas, avísame. Prepararemos el equipo técnico y agentes encubiertos. Lo importante es que no vean que tienes seguridad y no te metas en peleas. Intentaremos atraparlos justo al recibir el dinero y los documentos». Antonio exhaló, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que era una operación arriesgada, pero no había otra salida. No podían seguir cediendo eternamente ante los bandidos. Recordó cómo aquel desconocido lo amenazó en la puerta del hospital y pensó: es hora de poner fin a esto. Solo esperaba que Benny no cayera bajo la influencia de los policías corruptos que aún podían existir. Al día siguiente, los delincuentes llamaron y dijeron: «Trae el dinero y los documentos mañana por la noche al viejo almacén en las afueras. Estará solo, sin guardaespaldas». Antonio fingió estar muy asustado y aceptó. Luego avisó a Benito y le dio la dirección exacta. Benito se preparó para la operación. Un grupo de agentes del Departamento de Asuntos Internos de la policía, junto con hombres de confianza de Benito, operarían encubiertos. Se esconderían cerca del almacén, esperarían la entrega y capturarían a los delincuentes infraganti. Aunque tenía miedo, Antonio accedió a participar como señuelo. Esa noche, reunió el dinero. En realidad, parte eran billetes falsos y parte una suma real, pues los criminales podrían comprobarlo. Los documentos fueron preparados por su abogado. En ellos se cedían efectivamente 2 empresas, pero contenían cláusulas que anulaban el traspaso si éste se firmaba bajo coacción. Todo estaba pensado al detalle. Antonio llegó al almacén en su coche. Los guardaespaldas quedaron lejos, fuera del alcance visual. Salió del auto con una bolsa de dinero y una carpeta con los documentos. Se acercó a las puertas del almacén. 2 matones lo recibieron, lo registraron en busca de micrófonos. Antonio ya preveía esa revisión, por lo que todos los transmisores los había dejado con Benito.
La comunicación con la policía era a través de un auricular con un chip diminuto escondido en el bolsillo de su chaqueta que por suerte no detectaron. Dentro lo esperaba el mismo hombre que ya lo había amenazado en el hospital y a su lado una mujer con gorra y un abrigo negro a quien Dennis había visto. Eran una pareja cómplice que sonreían con descaro al ver a Antonio. En el suelo había un saco, aparentemente preparado para guardar la bolsa del dinero. ¿Qué tal?, saludó el hombre. ¿Trajiste lo que pedimos? La traje, respondió Antonio, fingiendo estar asustado. Aquí está el dinero, son unos 2 millones, como pidieron. Y aquí los documentos, ya firmados. Extendió la carpeta, que la mujer tomó enseguida y empezó a hojear rápidamente. El hombre tomó la bolsa, la abrió, sacó varios fajos de billetes y los revisó velozmente. Al confirmar que eran auténticos, asintió. En ese momento, la mujer dijo: ¿Así que piensas que con esto basta para que dejemos en paz a tu esposa y a tu hijo? El arma, por cierto, podemos encontrarla en cualquier momento y entregarla donde convenga. Pero si sigues comportándote, no será necesario. Antonio apretó los labios sin decir palabra. El hombre soltó una risita sarcástica. Si te pones listo, tenemos control en el hospital. Tu hijo podría no sobrevivir si los médicos se equivocan con el medicamento. ¿Entendido? En ese instante, Antonio sintió una ola de furia helada recorriéndole el cuerpo, pero sabía que debía darle a la policía el momento justo para registrar la entrega y las amenazas. Confiaba en que todo se estuviera grabando a través del micrófono oculto. Ahora es el momento de entrar, pensó. Espero que Benny no llegue tarde. Como si respondieran a su pensamiento, una voz gritó desde afuera. Policía. Todos quietos. Arriba las manos. De inmediato, por puertas y ventanas irrumpieron los agentes armados. Antonio se tiró al suelo, evitando una posible balacera. Los delincuentes corrieron en distintas direcciones. La mujer sacó una pistola y disparó hacia la entrada, pero un operativo le disparó en la mano con un arma no letal. Ella chilló y soltó el arma. La redujeron al suelo, inmovilizándole los brazos. El hombre intentó esconderse detrás de unas cajas, pero lo alcanzaron, lo derribaron y lo pusieron boca abajo contra el concreto. El tercer cómplice, que vigilaba la entrada, también fue reducido y esposado. Antonio, sin poder creer lo que veía, presenció cómo todo ocurría en menos de 30 segundos. Lo invadió una tormenta de emociones, miedo, alivio, temblor. Los agentes actuaron con precisión. Benito también apareció en el almacén y gritó: «Todo claro. Los tenemos». Se acercó a Antonio y lo ayudó a incorporarse. «¿Estás bien?», preguntó, examinando su rostro. «Sí, estoy bien», respondió Antonio, jadeando. «Apenas puedo respirar, pero gracias, Benny. Pensé que no llegarían a tiempo». «Estuvimos observando todo el proceso», contestó Benito, sonriendo. «Ahora les caerá todo el peso de la ley, extorsión, chantaje, posesión ilegal de armas. Veremos qué más encontramos en sus escondites». «Lo hiciste muy bien. Aguantaste». Otros agentes ya entraban, arrastrando a los hombres y la mujer esposados. Gritaban, insultaban y exigían cosas. Los policías hallaban en su poder pistolas, guantes. Todo quedaba registrado en video. Antonio comprendía que ahora sí responderían ante la justicia. Solo esperaba que no tuvieran padrinos poderosos que suavizaran el caso, aunque Benny le había prometido encargarse personalmente de eso. A la 1 de la madrugada, Antonio ya estaba en casa. Abrazó a Elena, que lloraba de alegría al saber que la banda había sido capturada. El hijo seguía internado, pero con vigilancia policial, ahora sí parecía que ya no había peligro. Al día siguiente, Antonio fue a ver a su hijo y, inclinándose sobre su cama, le susurró: «Mi niño, ya pasó todo.
nadie te va a hacer daño. Vive, recupérate, todo estará bien. Tenía la certeza de que, al menos en cuanto a amenazas criminales, esa oscura etapa había terminado. Días después, la policía anunció la detención de todo un grupo relacionado con el exfuncionario Almagro. Se abrió una investigación, salieron a la luz muchos casos de chantaje, incluso a otros empresarios, a quienes les sembraban drogas, armas o documentos falsos. Antonio declaró como testigo clave. Le ofrecieron mantener el anonimato en algunos procesos, para proteger a su familia del escándalo. El arma hallada en el bolso de Elena también fue una de las pruebas que confirmaban el modus operandi del grupo. Querían inculpar a Elena para mantener a Antonio bajo control y forzarlo, en el momento oportuno, a ceder contratos y dinero. Una semana más tarde, la salud del niño mejoró tanto que pudo incorporarse en la cama y hablar con sus padres en frases cortas. Elena lloró de felicidad al escuchar su voz suave. «Mamá, ¿cómo llegué aquí?». Ella empezó a contarle todo, omitiendo las partes más oscuras. Antonio, sentado a su lado, le sostenía la mano y pensaba lo maravilloso que era ver por fin una mejoría real. Una tarde, llevaron a Denis a la habitación. Él había pedido visitar a su amigo, y Antonio accedió. Entró tímido, con una chocolatina en la mano. Elena lo presentó. «Este es Denis. Nos ayudó cuando estábamos pasando por momentos muy difíciles. Vino a verte». El hijo de Antonio, aún débil, le sonrió. Denis le devolvió una sonrisa sincera, aunque con un poco de vergüenza. Para Denis, el hospital era un lugar temido, lleno de malos recuerdos de cuando vagaba por sus pasillos en busca de comida o abrigo. Pero Antonio y Elena sintieron que, tras todo lo que habían vivido juntos, Denis ya era parte de su vida. Pensaban que, al menos hasta que encontraran una familia adecuada o tramitaran su tutela formal, debía quedarse con ellos. Sin embargo, Elena cada vez sentía más fuerte el deseo de integrarlo como hijo. Veía en él una bondad y una lealtad poco comunes, incluso entre adultos. Además, su hijo parecía querer tenerlo cerca como amigo. Un día, Elena se lo comentó a su esposo. Antonio sonrió. «Tal vez sí podemos darle un hogar. Va a cumplir 9 años, sigue siendo un niño, no debería vivir en la calle». «Sí», asintió Elena. «Solo hay que hacer todo bien legalmente. Primero esperemos a que nuestro hijo esté fuerte y después pensamos en la tutela o adopción». Tenía lágrimas de alegría en los ojos cuando Antonio la abrazó. Su hijo descansaba en la cama y Denis, a su lado, le contaba cómo trabajaba recogiendo botellas, cómo conoció a otros chicos sin hogar. Antonio escuchaba con el corazón en un puño, conmovido, sabiendo que ese niño había cuidado de ellos con toda sinceridad cuando les advirtió: «Revisa el bolso de tu esposa». Finalmente llegó el día del alta médica. Los doctores decidieron enviarlo a casa con cuidados especiales, sesiones de fisioterapia, masajes y controles regulares. El niño aún tenía movilidad limitada, pero podía hablar y mover ligeramente los brazos. Era una victoria que Antonio y Elena soñaron durante semanas. Lo llevaron a casa, donde ya lo esperaba una habitación adaptada a sus necesidades. Reinaba una alegría tranquila, el hijo en su cama, Denis cerca, siempre listo para ayudarle con un vaso de agua o una almohada. Elena los cuidaba con ternura, a veces sin poder contener las lágrimas al ver a su hijo intentar sonreír. Antonio iba y venía entre doctores, comprando equipos, contratando a los mejores fisioterapeutas. El caso contra los chantajistas seguía su curso. Benito avisaba con novedades: la red de Almagro estaba desmantelada, él mismo se había dado a la fuga, pero ya tenía orden de arresto. Muchos de sus cómplices fueron capturados y enfrentaban graves cargos por extorsión, amenazas, intentos de asesinato y manipulación de pruebas. La policía confirmó que el arma fue retirada y que no había cargos contra Elena. Todo estaba claro, eran víctimas de una organización criminal. Llegaron los cálidos días de primavera.
El sol brillaba más y los brotes comenzaban a abrirse en los árboles del jardín de Antonio. Elena se alegraba al pensar que pronto podría sacar a su hijo en silla de ruedas para que respirara aire fresco y viera florecer las plantas. Pasaron algunas semanas desde que terminaron los hechos dramáticos. Un día, mientras Antonio ayudaba a su hijo en el patio con un pequeño aparato de ejercicios, llegó un coche del que bajó Benito. Antonio llamó a Elena y todos fueron a la sala para hablar. Bueno, ¿qué creen? Sonrió Benito. ¿Puedo felicitarlos? La parte principal del caso está cerrada. Los implicados directos en la extorsión están detenidos. Algunos hicieron acuerdos con la fiscalía y declararon contra Almagro. Es muy poco probable que salgan pronto, así que pueden estar tranquilos, nadie volverá a tocarles. Antonio y Elena se miraron, en sus rostros se reflejaba el alivio. Elena sonrió y extendió la mano a Benito. Muchísimas gracias. Sin tu ayuda, no lo habríamos logrado. Sí, añadió Antonio, nos salvaste la vida. Benito bromeó, diciendo que solo hacía su trabajo, pero se notaba que le agradaban esas palabras. Miró al niño que descansaba en el sofá. Ya podía sentarse, apoyado en una almohada. Benito se acercó y le estrechó la mano. Me han dicho que te estás recuperando poco a poco. Bien hecho. Eres todo un héroe. El niño se sonrojó y sonrió. A su lado estaba sentado Denis, observando la escena. Benito lo notó y preguntó: ¿Este es nuestro valiente amigo? Un placer conocerte. Denis asintió. Antonio lo presentó, explicando que ahora Denis vivía con ellos. Benito elogió la decisión. Gran idea. Espero que aquí encuentres la felicidad. Así terminó la parte criminal de la historia. Pero comenzó una nueva, no menos emotiva y significativa. Elena y Antonio dedicaron los meses siguientes a la recuperación de su hijo, sesiones de fisioterapia, reaprender a sostener objetos, caminar con ayuda. Al principio todo fue difícil, pero el niño mostraba gran fortaleza. Denis resultó ser un excelente apoyo emocional, animaba, proponía juegos sencillos, trataba de entretenerlo, leía libros, aunque él mismo aún no leía con soltura. Los dos niños juntos eran una imagen enternecedora, uno, convaleciente tras una enfermedad grave, el otro, un antiguo vagabundo, y ambos con sonrisas sinceras cuando lograban algún progreso. Elena, al observarlos, sentía una inmensa gratitud hacia la vida. Pese al horror vivido, todo había terminado relativamente bien. Además, ella y Antonio compartían por completo la idea de acoger formalmente a Denis, al menos como menor tutelado. Cuando hablaron de ello con el niño, Denis respondió al principio: No sé si está bien. No soy su hijo, ¿y si un día se cansan de mí? Elena lo abrazó conmovida. Nunca nos cansaremos de ti. Ya eres parte de nuestra familia, aunque no llevemos mucho tiempo juntos. Hemos pasado por tanto, y queremos que crezcas rodeado de amor y apoyo. Denis rompió a llorar, algo que rara vez le sucedía, acostumbrado a la dureza de la calle. Se aferró a Elena como a una madre y susurró un tímido gracias. Tal vez fue el primer paso para creer en un futuro feliz. Meses después, el hijo de Antonio mejoró notablemente. Ya podía caminar por la casa con bastón especial y algo de ayuda. Los médicos afirmaban que probablemente no volvería a correr como antes, pero que su movilidad general se recuperaría en un 70 u 80%. Para Antonio y Elena, eso era una bendición. Su hijo vivía, podía hablar, pensar, sonreír y jugar a juegos de mesa con Denis. Denis, que jamás había asistido a una escuela formal, ahora tenía la oportunidad de estudiar con un profesor particular. Antonio lo contrató para reforzar su aprendizaje. Denis resultó ser muy listo y aprendía rápido. El hijo de Antonio incluso le tenía un poco de envidia, pero pronto se hicieron los mejores amigos, leían y jugaban juntos constantemente.
Un año después de los terribles sucesos, Antonio firmó varios contratos importantes. Su empresa recuperó la posición económica perdida. Circulaban rumores sobre presiones delictivas, pero nadie conocía los detalles y la prensa no logró titulares escandalosos. La policía quiso mantener la operación en secreto. Antonio siguió con sus negocios, aunque con mucho menos entusiasmo. Ahora sabía que lo más importante era su familia. Su hijo seguía fortaleciéndose. El médico, antes escéptico, sonreía al verlo caminar casi sin ayuda de una habitación a otra. El pronóstico era optimista, tal vez, con el tiempo, podría llevar una vida plena. Dennis también progresaba. A veces incluso competían entre ellos para ver quién recordaba más de un libro, y la casa se llenaba de risas, discusiones sobre matemáticas o geografía. Elena era feliz viendo florecer a ambos niños, su hijo biológico renacía tras la enfermedad y el adoptivo se volvía más confiado y abierto. Dennis incluso dejaba que Elena lo llamara hijo, y a veces él mismo, emocionado, la llamaba mamá. Antonio, al presenciarlo, sentía que la alegría había vuelto a su hogar. El camino había sido duro, y la cicatriz del pasado, el arma, el chantaje, las amenazas, los hospitales, quedaría para siempre, pero lo esencial era que estaban vivos y juntos, y los criminales, tras las rejas. Una tarde, sentados todos en la terraza admirando el atardecer, Dennis, con un cuaderno de dibujos en las manos, preguntó en voz baja: ¿y la mujer que metió el arma en el bolso? ¿Está en la cárcel? Antonio apartó la mirada, recordando a aquella delincuente con la gorra. Según las últimas noticias del juicio, había sido condenada a varios años por complicidad en extorsión y tenencia de armas. En sus declaraciones había implicado a su jefe, Almagro. Antonio sabía que Almagro aún seguía prófugo, pero su red había sido desmantelada. Sí, respondió Antonio, está pagando por lo que hizo. Es mejor que no pienses en ella. Lo importante es que tú estás a salvo ahora. No pienso mucho, respondió Dennis encogiéndose de hombros. Pero a veces tengo miedo. ¿Y si ella tiene amigos que me encuentren? Elena sonrió y le tomó la mano. Estamos contigo, cielo. Tenemos seguridad y la policía está al tanto. Nadie te hará daño, no lo permitiremos. El hijo de Antonio también lo apoyó. Ahora soy más fuerte, aunque camine mal. Pero si alguien te molesta, puedo defenderte. ¿Verdad, papá? Antonio rió al ver a su frágil hijo, dispuesto a proteger a su amigo tras una dura enfermedad. Los abrazó a ambos y dijo: estamos juntos, chicos, y ya no le tememos a nadie. Así se quedaron en la terraza, sintiendo la brisa cálida del verano y disfrutando de una simple y sincera felicidad familiar. Les esperaban nuevos retos: la rehabilitación, la adaptación de Dennis, los trámites legales de la tutela. Pero lo esencial estaba allí, la familia estaba unida, y los miedos y chantajes quedaban atrás. Todo comenzó con aquel gesto arrogante, casi desdeñoso: solo no estorbes, cuando el rico Antonio lanzó un billete a un niño vagabundo frente al hospital. Pero esas palabras desencadenaron una cadena de acontecimientos que casi le costaron su empresa y la vida de su hijo. Revisen el bolso de su esposa sobre la mesa, gritó el niño, y así reveló una oscura trama de chantaje. Hubo lucha, amenazas, lágrimas al borde de una cama de hospital. Pero al final, la verdad triunfó, los enemigos fueron encerrados, y Antonio, Elena, su hijo y el pequeño vagabundo Dennis formaron una nueva familia, basada en amor auténtico y apoyo mutuo. Quedaba mucho por hacer, muchos meses o incluso años de recuperación, pero todos sabían que ya no estaban solos, el calor de una familia les sostendría siempre. Y si alguien preguntara, ¿creen en los milagros?, podrían responder, no hubo milagros. Todo ocurrió gracias al azar y a la ayuda humana. Pero a veces, justamente esos azares y esos buenos actos son el verdadero milagro que salva y da esperanza. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.